En 1905, Albert Einstein publica el paper sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, donde enuncia la teoría de la relatividad. Este no solo sacudió al mundo de la física en su época, sino que trascendió hasta la nuestra. Por eso es importante saber de su contenido, el cual les expondremos en este video, y para esto vamos a dividirlo en los 10. En los años 1850, tras la aparición de la electrodinámica, existía una gran incoherencia con la física que existía en el momento. Por un lado teníamos la mecánica newtoniana, la cual se basaba en las transformaciones de Galileo. Estas nos aseguraban que la física se conservaba para todo marco inercial, es decir, aquel que se mueve con una velocidad constante, incluyendo el cero. El problema radicaría en que las ecuaciones que describen la luz no se mantendrían invariantes. Este resultado generó una gran revuelta, ya que las transformaciones de Galileo, las bases de la física contemporánea, si estaban mal, también lo tenía que estar toda la física, así que se llevó al convenio de que las ecuaciones de Maxwell deberían de estar mal. Por otro lado del mundo, Michelson y Morley realizaron experimentos para demostrar la existencia del éter lumínico, lo cual no solo resultó infructuoso, sino que los resultados mostraban que la luz parecía viajar a la misma velocidad aun a pesar de que la fuente se encontrase en movimiento. Bloque 1. Primer apartado, donde se define la simultaneidad de dos eventos como se sigue. Dos eventos son simultáneos para un observador si los eventos ocurren exactamente al mismo instante para el tiempo del observador, así como el arribo de un tren a una estación a las 7 en punto y la manecilla de un reloj de mano de un observador en la cercanía apuntando a las 7 al mismo tiempo. Segundo apartado, sobre la relatividad. Es aquí donde Einstein enuncia sus dos postulados. Primero, las leyes físicas son invariantes ante transformaciones de sistemas inerciales. Y segundo, la velocidad de la luz observada desde cualquier sistema de coordenadas inercial es constante. Estos conceptos son fundamentales para la construcción de las transformaciones relativistas y causan una ruptura en la concepción de eventos absolutamente simultáneos y distancias absolutas. El tiempo y el espacio se expandirán y contraerán para mantener la velocidad de la luz como una constante. Tercer apartado, teoría de la transformación de coordenadas. En este apartado se deducen transformaciones de las coordenadas espaciales y del tiempo, exigiendo congruencia con los postulados. Las siguientes ecuaciones describen la forma en cómo se relacionan las coordenadas x, y, z, t de un sistema en reposo y un sistema que se mueve uniformemente a lo largo del eje x. Cuarto apartado. Significado físico de las ecuaciones ópticas. Después, se conceptualizan las implicaciones físicas de las transformaciones relativistas al proponer una esfera de radio R en reposo relativo al sistema en movimiento K' y con su centro en su origen. Si expresamos su superficie en el sistema en reposo K, tenemos que... Esto nos dice que para un observador en el sistema estacionario, observará un elipsoide, el cual es más angosto a lo largo del eje X, y de esta misma relación podemos ver que el tiempo a lo largo del eje. Quinto apartado, composición. En este apartado se encuentra cómo cambia una velocidad que tiene componentes omega xi y omega eta vistas desde el reposo. Para ello, se plantea el sistema K en reposo y K en movimiento relativo a K a lo largo del eje X. Se determina que la velocidad de un cuerpo, visto desde el sistema en reposo, es V mayúscula con B mayúscula igual, donde omega es la velocidad del cuerpo visto desde el sistema en movimiento, y V minúscula es la velocidad del sistema en movimiento. Y A es el ángulo entre las velocidades V minúscula y omega. En particular, si omega va en la dirección del eje X, esto implica que A es igual a 0 y se obtiene. Notemos que si damos valores arbitrarios menores a C, a omega y a V minúscula,
siempre se cumplirá que la velocidad resultante es menor a c. Bloque 2. Sexto apartado. Transformación de las ecuaciones de Maxwell-Hertz para espacio vacío. En la introducción del artículo, Einstein explica un ejemplo de uno de los fenómenos que las transformaciones galileanas tomemos en consideración la acción electrodinámica de un imán y un conductor. El fenómeno observable solo depende del movimiento relativo entre ambos objetos, pero la física contemporánea distinguía los casos para cuál de los objetos se movía. Pues si el imán se movía y el conductor no, se producía un campo eléctrico en la vecindad del imán, produciendo una corriente donde las partes del conductor se situaban. Y en el caso contrario, cuando el conductor se mueve y el imán no, no se origina ningún campo en la vecindad del imán, pero en el conductor se origina una fuerza electromotriz, a la cual no hay energía correspondiente, pero da lugar corrientes eléctricas con el mismo camino e intensidad a aquellas producidas por las fuerzas eléctricas en el caso anterior. Mientras que en este apartado primero se consideran las ecuaciones de Maxwell. Séptimo apartado. Teoría. Donde se considera un sistema K en reposo, y en su lejanía se encuentra una fuente de ondas electrodinámicas vistas por un observador cerca del origen. Se deduce que un observador moviéndose con velocidad constante v relativa a la fuente de luz con frecuencia nu, de manera que la línea recta que conecta la fuente del observador forma un ángulo phi con la velocidad del observador vista desde otro observador en reposo respecto a la fuente de luz. La frecuencia nu prima percibida por el observador en movimiento está dada por Octavo apartado. Transformación de la energía de rayos de luz. Utilizando los resultados del apartado anterior, podemos encontrar una ecuación para las energías. Sabemos que la densidad de energía en un volumen es la intensidad al cuadrado sobre 8pi. Y ya hemos visto que la luz se propaga formando una esfera o un elipsoide, y podemos encontrar que el cociente entre sus volúmenes son exactamente esto. Así podemos encontrar que el cociente de las energías es... Es sorprendente que la energía varía de igual forma a como lo hace la frecuencia según el efecto Doppler. Y por último, también encontramos que la presión de radiación relativista está dado por la siguiente ecuación. noveno apartado. Transformación de las ecuaciones. En este apartado, aunque es corto, es de gran importancia, ya que en él demuestra Einstein que las cargas en movimiento respetan el principio de relatividad, es decir, en absoluto. Las ecuaciones de Maxwell se satisfacen al considerar la transformación de Lorentz. Décimo y último apartado. Partiendo de la definición de fuerza como la masa, Einstein transforma las coordenadas para encontrar que la masa también se transforma para todo caso, remarcando que este resultado solo aplica para materia puntual.
Por otro lado, calculó la energía cinética remarcando que este resultado solo aplica para materia puntual. Por otro lado, calculó la energía cinética del electrón, que será igual al trabajo que toma llevarlo de esta hasta ecuación cierta velocidad. Se concluye que para acelerar una partícula hasta la velocidad c, el trabajo tiende a ser infinito. Por si fuera poco, además se encuentra la ecuación Además, demuestra que para todo caso, la relación entre el campo y en última instancia, calcula el radio que describe un electrón en movimiento perpendicular a un campo magnético. Con esto, Einstein culmina con su artículo, en donde dio de forma tajante fin a todos los problemas que rodeaba el electromagnetismo, dando a la ciencia, además, otra área de estudio relativo a las altas velocidades.